Buenas tardes amigos de YouTube. Hoy les enseñaré cómo se puede resolver un problema con superposición. O sea, vamos a ver el teorema de superposición en un circuito. Cuando tenemos dos fuentes en un circuito con varias resistencias y nos piden calcular la corriente en una de ellas, ya sea en esta resistencia que ahorita nos están pidiendo, el primer paso que tenemos que hacer para el teorema de superposición y lo primero que tenemos que contemplar es si tenemos dos fuentes, vamos a tener que hacer dos ejercicios diferentes. Uno donde vamos a hacer esta fuente 0 y vamos a trabajar con esta fuente de acá, y en el otro en donde vamos a hacer esta fuente de aquí 0 y vamos a trabajar con el de acá. También lo que hay que considerar es de que cuando una fuente de corriente se hace 0 se comporta como cortocircuito, y cuando una fuente de voltaje se hace 0, al revés, cuando una fuente de corriente se hace 0 se comporta como circuito abierto, y cuando una fuente de voltaje se hace 0 se comporta como un cortocircuito. Ahora sí, vamos a empezar con esta fuente de acá. El primer paso, pues ya dijimos que hacer fuera 0 la otra fuente. Se hizo cortocircuito, se pone aquí un cable. Después de que tenemos esto con estos valores, aquí tenemos 5 ohms, aquí arriba 5, aquí 4 y acá arriba 10. Okay. Ahora este circuito tenemos que reducirlo para encontrar esta corriente. Una de las maneras más fáciles de hacerlo es que si tenemos una fuente de corriente en paralelo con alguna resistencia, lo podemos cambiar a una fuente de voltaje con una resistencia en serie, que es lo que hicimos en este paso. Para sacar el voltaje simplemente ocupamos ley de Kirchhoff, ley de Ohm, ley de Ohm, que para sacar voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Entonces 2 por 5 nos da 10 volts, y la resistencia que cambiamos queda igual, no cambia nada. Entonces quedan aquí 5 ohms. Es lo que hacemos, esto no lo cambiamos. Ahora, estas dos fuentes estas dos resistencias están en serie, las podemos sumar. Que llegamos al paso de acá, la podemos sumar. Ahora me gustaría otra vez que tener estas en paralelo, así que voy a cambiar esta fuente de voltaje por otra vez una de corriente, haciendo esto y haciendo que nos queden nuestras resistencias en paralelo. Otra vez ley de Ohm, voltaje entre resistencia, 10 entre 10, 1, nos queda 1 ampere. Ahora, después de esto tenemos que encontrar la corriente en este punto de aquí. Entonces, como tenemos todas las resistencias en paralelo, podemos sacar un equivalente entre la resistencia de aquí y la resistencia de acá, y nos quedaría así. Nos quedaría nuestra fuente de corriente, nuestra equivalencia de las resistencias y la resistencia en la que queremos encontrar. Para hacer esto simplemente ya podemos hacer lo que es divisor de corriente. Entonces prácticamente podemos ocupar dos pasos, que es, si solo tenemos exactamente dos resistencias, podemos ocupar esta fórmula que es R2, bueno, le vamos a poner el nombre R1 y R2. Entonces si queremos sacar la corriente de esta, sería la otra corriente entre la otra resistencia entre la resistencia total por la intensidad de corriente, y eso ya nos daría igual a la corriente en este punto. Si no, podemos sacarla con esta fórmula, que es
1 entre resistencia 1 entre la sumatoria de esas resistencias en paralelo, y la sumatoria de una resistencia en paralelo pues es así. Entonces vamos a ocupar, como no tenemos dos resistencias, ocuparemos esta que es la otra resistencia, o sea R2, que vale 5, entre la resistencia total, que es 4 más 9, entonces por 1, y nos queda que es a 0.5555 periódico, 555. Entonces este es nuestro primer valor en el análisis con esta fuente. Ahora, cuando pasamos, ahora vamos a trabajar con la otra fuente. Aquí, como vemos aquí, había una fuente de corriente, pero como la vamos a hacer cero, se hace cortocircuito, es como si esto no existiera. Entonces nos queda así. Volvemos a hacer pasos bastante similares. Notamos que estas dos resistencias están en serie, pues las podemos sumar. Aquí nos queda más sencillo, ya tenemos estas dos en paralelo, podemos sacar el equivalente. Me salté un paso, después de estas se suman, nos puede quedar así. Después aquí podemos transformar esta fuente de voltaje con esta resistencia en serie a una fuente de corriente con esta resistencia en paralelo, que es lo que nos va a quedar aquí. Obviamente igual ley de Ohm, voltaje entre resistencia, nos quedan 2 amperes. Ahora, después de aquí, igual que hace ratito, se conoce una equivalente entre estas dos, que nos quedaría así. Es la corriente que queremos encontrar, nuestra fuente y nuestra resistencia equivalente. Otra vez les volvemos a poner R1 y R2 para acomodarnos y que sea más práctico. Y se hace exactamente lo mismo, R2 entre RT por IT, que es igual a 5 entre 9 por 2 es igual, porque nuestra corriente es 2, es igual a 1.1111. Ok, entonces ya tenemos nuestros dos resultados de nuestros dos análisis. Después de eso, vamos a hacer una resta dependiendo de nuestro análisis del problema. Aquí nos dice que la corriente va hacia abajo, con esta fuente que va entonces en este sentido, y esta de acá va en este sentido. Y si nos ponemos a analizar, entonces la que está positivamente es, digamos, esta, porque la corriente de aquí va a llegar por acá, por acá, por acá, y en algún momento aquí se puede ir, entonces ya está chocando con esta fuente, por así decirlo. Entonces lo único que vamos a hacer es una resta entre la fuente que va en el sentido en el que queremos menos la que va en el sentido inverso, o sea el análisis de la corriente que va en el sentido inverso, y eso nos da la corriente que pasa en el punto I. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Emanuel Jiménez Fuentes, de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Soy de TCU. Hasta luego.